Bienvenidos de nuevo al canal de Estratégica. Estamos muy contentos de estar aquí, el doctor Cristian Arturo Quiroga y su servidora Glae Villalobos Escobedo, en un episodio más y vamos a continuar hablando de la inteligencia artificial. Ya veníamos mencionando un poco en el pasado video, si se acuerdan, que es de transformación digital y ahora vamos a aterrizarnos un poco más a la IA. Bienvenido, doctor Quiroga, ¿cómo está? Muy bien, pues muchas gracias. Es de verdad un gusto estar aquí nuevamente. Como bien lo comenta la maestra, la doctora, pues ya es un podcast más de esta colección que estamos trabajando y ahora es de inteligencia artificial. Así es, y esto es súper interesante porque, bueno, vamos a preguntarnos por qué es tan interesante hablar de la IA actualmente. Y actualmente podemos encontrar mucha información, incluso si nos metemos a nuestras redes sociales, encontramos ahí que usa la inteligencia artificial, aplícala. Pero bueno, a todo esto, ¿por qué es importante y que, no? Empezaríamos un poco de manera contextual. ¿Por qué es importante hablar de la IA actualmente? Bueno, pues recordemos que esta herramienta tecnológica que inició no hace poco, sino ya desde los años 70, ha venido desarrollándose y ha permeado en diferentes áreas, tanto en la educación como en las instituciones en general de gobierno o incluso las empresas. Y actualmente, como comentábamos en el video anterior, como ciudadanos digitales también tenemos acceso a este tipo de tecnología. Y bueno, lo interesante es que está permeando en todo, pero que además nos está dando oportunidad de construir nuevas capacidades digitales a cada uno de nosotros. Y bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de la inteligencia generativa, que nosotros la vemos incluso en nuestras casas, si tenemos una Alexa o si tenemos algún otro aparato en nuestra casa con el que estemos interrelacionándonos para pedirle alguna información, alguna música o incluso nuestras redes sociales como el Facebook, donde también se hace uso de grandes volúmenes de información a través de su análisis, que es a través de la IA, estos sistemas de información muy interesantes que también están midiendo patrones, y que ahorita vamos a platicar un poquito más al respecto, pero que miden patrones de conducta y que tratan de hacernos una experiencia digital cada vez mejor. Entonces, por ahí va partiendo un poco, pero el doctor Quiroga nos va a platicar un poquito qué es la IA en términos de definición. Así es, bueno, pues estuvimos investigando, hay que tener una fuente clara de qué es y qué no es. La IA, la inteligencia artificial, pues es una rama de la computación, por lo tanto está relacionada con la informática. A través del tiempo la podemos datar desde quizá con Alan Turing, este genio matemático, que comenzó a trabajar con esto de esta idea, que pudiera ser un sueño que él tuvo de llevar a cabo estos desarrollos tecnológicos. Y podemos decir que el estudio de la computación se observa que es una máquina, se habla de que es una máquina que debería de ser capaz de percibir, de razonar y de actuar como un humano, como una inteligencia real, una inteligencia de nosotros. Asimismo, nos dice la literatura que es una ciencia de la obtención de máquinas que logren hacer que las cosas se vean como que las hicimos nosotros. Por eso nos hablan también de una famosa, de la prueba, del test de Turing. Ahí en las redes estamos encontrando muchos videos de eso, que si ChatGPT ya ha superado el test, pues no es que necesariamente sea algo como un hecho, que diga uno, ya está un test que está validado y si la IA ya lo pasa, entonces ya todo se va a convertir en la película de Terminator. No Sí, es así. que lejos estamos de ello. Y habría que decir que también estamos hablando de niveles de la inteligencia artificial. Empieza la primera fase de la IA como ola de la tecnología, ¿verdad? Y poco a poco va madurando esa tecnología y pues estamos lejos de que sea totalmente autónoma. Pero, ¿por qué? Porque depende de datos que consigue de nosotros, que va recopilando y que va analizando y que va llegando, como decíamos, a análisis de estos patrones, ¿verdad? Así es, pues es una ciencia que trabaja con los datos. De hecho, por ahí nos dicen, la inteligencia artificial aprendió con tus datos y ahora y en un futuro te los va a vender más caros. Y eso es una realidad, porque son algoritmos que están aprendiendo. Hace unos años, quizá varios de ustedes identificarán esas pruebitas que nos ponían a los navegadores. Identifica cuál es un semáforo.
y ya, uno iba señalando. Los recuadros. Y en ese tiempo, pues al menos yo decía, bueno, ¿y esto para qué? ¿De qué me sirve? ¿De qué funciona esto? Bueno, pues estábamos enseñándole a la inteligencia artificial a identificar qué es cada una de las cosas. Me sorprendo ahora cada vez más porque, por ejemplo, en la mañana que estaba en el gimnasio, me encontré con una máquina de prensa, y entonces por estar jugando, le pregunté a la inteligencia artificial, le dije, ¿esta máquina qué es y cómo funciona? Y me hizo una gran descripción de qué era, cómo me debería de sentar, cómo era el ejercicio y qué resultados iba a tener. La manera correcta, ¿no? La Según la manera inteligencia correcta, así artificial. es. Y todo esto, pues parecería hace unas décadas como algo de una película de ciencia ficción. Sin embargo, hoy ya lo Sí. estamos viendo. Y a la comunidad en la mano, podemos tomar el celular y preguntar incluso, ¿no? Con el Google Lens, por ejemplo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estoy tomándole la foto, ¿no? ¿Qué planta le estoy tomando la foto? Y nos dice el nombre científico, dónde se encuentra y toda la información que podemos encontrar en Internet. Inclusive, como decía ya el doctor, un aparato, ¿no? Que no sabemos, inmediatamente podemos recurrir a esto. Y lo interesante es que lo tenemos al día a día muy cerca de nosotros, convivimos con ello y por eso tenemos que empezar a ver, como decía, cómo lo estamos entrenando y qué queremos que aprenda ella de nosotros. Como humanidad también responsabilizarnos un poco. Vamos a hablar un poquito más adelante de la cuestión ética, pero cómo es que estamos entrenando este algoritmo, por ejemplo, ya con ChatGPT, ¿no? ¿Quiénes lo están usando y de qué manera lo estamos utilizando para conseguir información o brindarle información para que nos ayude? Y bueno, también algo muy interesante que ahorita queríamos platicar y que teníamos dispuesto es la parte de las empresas, ¿no? Cómo las empresas están llevando a cabo este acopio de esta herramienta y cómo la están implementando en diferentes departamentos. No sé si me quieren platicar algo, doctor. Pues este cuestionamiento es bastante interesante. Yo creo que hasta lo podríamos segmentar, ¿no? Desde dónde lo estamos viendo, qué tipo de área, pues es desde la biología, desde los negocios, que es lo que más nos enfocamos aquí, o desde el gobierno y la política. Sería interesante analizar cómo se está aplicando, qué efectos ha tenido, y quizás estamos más familiarizados con algunas de estas aplicaciones. En negocios estábamos revisando, de hecho, en alguna ocasión con un profesor, que le mandamos saludos al doctor Esaú, discutíamos esto de cómo se estaba utilizando. Apenas estaba surgiendo esto de la inteligencia artificial, cómo la conocemos ahora, el famoso ChatGPT, que ya es nuestro super amigo, que en Y que todo todos nos ayuda. conocen y que incluso hay muchas más herramientas como chat, ¿no? Nada más, no nada más está él, está Bing, por ejemplo, y están otras que están en la gran carrera, la competencia por llegar, ¿no? A ser los primeros y los más utilizados y obtener nuestra información. Ahora sí que estas empresas están peleando un poco con obtener nuestra información, pero además que seamos sus clientes, porque nos vendan después, pues más avanzada a esta herramienta, a esta inteligencia artificial, que nos va a ayudar en otros procedimientos. Y profundizándonos un poco, como decía aquí el maestro Cristian, es hacia dónde. Por ejemplo, en las empresas, la satisfacción al cliente es lo que están buscando. Y como ventaja competitiva, ese puede ser un ejemplo. Automatizar todo lo que el cliente tiene al alcance de su mano, ¿no? Lo que decíamos con los bancos, desde ahí puedes hacer transferencias, ya no necesitas esperar a que sea el día lunes tempranito para irte a formar, ya simplemente haces tu transferencia y puede aplicar en ese mismo momento. Y hay otras que pues pueden esperar un poquito más, pero ya están en transición de ser aplicables. Incluso ya puedes comprar cualquier cosa desde la comodidad de tu casa y eso es. Entonces lo que te están vendiendo es esta comodidad, esta relación con el cliente, favorecer cómo te percibe el cliente en cuanto a flexibilidad, porque al final de cuentas tú estás siendo flexible y le estás vendiendo a través incluso de chatbots. Entonces estás ahí ya generando una mejor comodidad y confort para lo que es el cliente, ¿no? Lo que es la relación. Pero también hay otras aplicaciones, como bien decía el maestro, dentro de la propia empresa, a través de los procesos de producción, a través del proceso de ventas, por ejemplo, el análisis predictivo de ventas, ¿no? Entonces, podríamos ver ahí algunos ejemplos. No sé si quiere compartirnos Sí, un claro, poco. pues cuando estamos familiarizados con las estadísticas, con la probabilidad y la estadística, sabemos que es relativamente sencillo hacer un pronóstico. Pero aquí entra la inteligencia artificial porque a través de los algoritmos que ya se han adaptado para esto, es muy
adecuado, es muy preciso el pronóstico cuando tenemos muchos datos. Entonces, los podemos entrenar de tal forma que ya hasta se hace en automático y podemos estar teniendo reportes periódicos y bastante precisos, siempre y cuando las condiciones pues se mantengan en el entorno más o menos similares. Entonces, esta es otra de las aplicaciones que en lo particular me gustan mucho, que es predecir escenarios. Acuérdense, si estamos hablando de estratégica, de nuestro podcast, hablamos de estrategia, que es tener escenarios, qué podemos esperar para tomar decisiones. Entonces, esto es algo de verdad interesante, los pronósticos que podemos hacer con esta herramienta tan poderosa. Así es, de hecho se habla ya actualmente que la inteligencia generativa de la que estamos hablando ha ido más allá de ser una simple herramienta a convertirse en un aliado estratégico. Y precisamente el ser estratégico o ser nuestro aliado estratégico es porque sabemos dónde implementarlo. Ya platicábamos de la parte de ventas, de la parte de la atención al cliente, incluso de la gestión de inventarios y logística. Por ejemplo, con todo esto que sucedió en la pasada crisis sanitaria, pudimos ver que la logística es primordial. El ejemplo de la parte farmacéutica, en cuanto a tiempos, en cuanto al traslado de medicamentos o materiales que son de mayor cuidado, pues también se puede hacer este tipo de gestión a través de la IA, ¿no? Para ver optimización de tiempos y demás, que es importante. Y bueno, la parte de segmentación de clientes, de mercadotecnia, la mercadotecnia digital que cada vez está más fuerte y que todos los, tanto profesionistas como los comerciantes, incluso como los políticos, como bien mencionaba, están haciendo ya uso de este tipo de herramientas para visualizarse. ¿Visualizarse en dónde? Pues en las plataformas. Actualmente ya todos somos ciudadanos digitales y nos encontramos ahí mucho tiempo en nuestro día. La verdad es que seas o no consumidor de alguna plataforma como Facebook o demás de entretenimiento, pero entras a ver alguna noticia, entras a comprar algo, entras a hacer alguna transferencia, alguna situación. Entonces, cada vez más digital, más comerciales por allí y tenemos más información y se dan a conocer ahí. Ya está pasando un poco de moda, como decíamos, la mercadotecnia tradicional y ahora es a través de la digitalización. Ya ni siquiera es email, porque antes era, no sé si recordarán, muchos emails hasta hace poco, y ahora tal vez tienen email, pero saben que ya no tienen tanto impacto ahí, ya están más en otras plataformas. Así es. Y bueno, retomando este que es un caso paradigmático en la segmentación de clientes, pues es el de Netflix. Ahí en las materias, cuando nos toca analizar los datos, pues siempre es el caso, que es el ejemplo, en donde pues lo que hacen es analizar muchas variables y estos algoritmos que ya están muy bien entrenados, lo que permiten hacer es elegir. Bueno, con base en sus elecciones pasadas a un cliente X, ¿qué probabilidad hay de que le guste tal producto? Y eso es ahí donde estamos viendo una verdadera ventaja competitiva. Está diferenciando o diferenció en su tiempo esta plataforma de otras y permitió un crecimiento exponencial que esta plataforma pues superó por mucho a la competencia y se adueñó de una gran rebanada del mercado. Esto es lo interesante que tenemos que ver. Indudablemente la inteligencia artificial surgió como un sueño, probablemente de sus creadores, y decían, pues es que quiero que piense como un humano, pero ahora la computación nos ha permitido que esto nos lleve más allá. Y si estamos hablando de empresas, naturalmente tienen que sacar la forma de obtener mayor utilidad a través de saber utilizar estos algoritmos. Así es, y la importancia de ver cómo una empresa si realmente hace uso de una herramienta o como la ahora le llaman, ¿no? Un aliado estratégico a la inteligencia artificial a favor, ¿no? A favor de su crecimiento, de su ventaja competitiva. Y otras la dejan ir porque no supieron cómo implementarla, porque no le vieron allí el potencial que pudieran haberle visto. Y el caso paradigmático, como bien menciona el doctor Cristian, que es Netflix, en comparación a Blockbuster, ¿no? Que Blockbuster prácticamente en 10 años de que estar ser uno de los primeros en la venta de películas y de cassettes que daban rentados y demás, de repente por no saber ver bien cuál era la ola que venía, la ola tecnológica, no se supieron subir, trataron de hacer algunos ajustes, pero no hicieron el cambio de raíz. ¿Y qué les sucedió? Pues perdieron las ventajas que tenían
Mientras que Netflix ganaba esta ventaja competitiva a través de lo que decíamos, la predictividad, sobre todo el tener la interacción con el cliente, el poderle dar me gusta, el poderle decir que no, y esto es lo que está ganando. Con una simple herramienta bien implementada, puedes ganarle en grandes mercados a empresas ya posicionadas, que eso es lo que estamos viendo actualmente, como empresas pequeñas le están ganando grandes mercados a empresas que son grandes, pero que si se dejan no saben implementarlo, pueden perderlo todo, ¿no? Eso sería lo interesante. Sí, claro. Por otro lado, tenemos las aplicaciones a gobierno, las aplicaciones a política. Un claro ejemplo es el de Cambridge Analytica con Donald Trump en su pasada elección, en la anterior, pues, en donde hubo un uso cuestionable, donde se cuestiona la utilización ética de estas herramientas. Ya por ahí pueden buscar los casos en YouTube, en la web. Y pues lo que se usó fue para campañas políticas, para analizar los posicionamientos de las personas, qué es lo que querían ver, qué les gustaba, qué esperaban ver de un candidato. Entonces, pues, si bien es cuestionable, habría que definir también, pues, el marco desde donde lo estamos analizando. En la política sabemos que utilizan herramientas e incluso, pues, para analizar lo que la gente quería hacer y lo que estaba esperando quizás ya no es tan cuestionable, quizás es parecido a hacer llamadas masivas a las personas y De preguntarles sondeos, ¿no? Lo de que le llamaban. sondeos exactos, son campañas publicitarias, entonces depende de dónde lo estemos viendo. Esto nos lleva también a otro uso, pues inmoral, yo lo diría, más que ético, ya es inmoral, que es cuando se difunden videos o Fake imágenes, news, ¿no? fake news, de pues nos ha tocado ver de la presidente Claudia Sheinbaum que salen ahí videos ajustados con la inteligencia artificial en donde dice, invierte en mi fondo y te voy a dar no sé cuánto Al mes al o a la mes. semana. Y evidentemente es algo falso, pero hay personas que no son muy diestros en la digitalización y se dejan engañar, sobre todo personas de la tercera edad. Entonces aquí es donde viene lo cuestionable, lo inmoral, en donde tenemos ya que cuestionarnos si somos estudiantes, si somos profesionistas, si somos profesores, qué tenemos que hacer, qué estamos haciendo y nos estamos quedando ahí pasmados o estamos haciendo una propuesta, estamos trabajando en que esto mejore. Sabido de lo que tenemos que trabajar. Así es, sobre todo tomar la responsabilidad de informarnos, de tratar de ver hacia dónde está yendo todo esto, identificar y sobre todo, si ya sabemos nosotros que eso está sucediendo, alertar, ¿no? Decirles a los seres queridos, a los seres cercanos, por lo menos, pues si estamos en un espacio como este de información, en donde estemos, tratar de abrir un poco este panorama para los que no saben o los que se les llama. Feamente, la verdad, pero se les llama analfabetas digitales y hay que reconocernos cuando somos analfabetas digitales porque también a través del reconocimiento de lo que nos hace falta podemos buscar capacitaciones adecuadas para no caer en este tipo de estafa. Y si se nos presenta la oportunidad de ser parte de una estafa, pues negarnos y al contrario, ¿no? Tratar de hacer que eso no suceda. Eso sería por parte también de nosotros como ciudadanos, que siempre es cuidar la integridad de todos. Claro, otro ejemplo muy interesante que este me parece muy llamativo es el de China, que utiliza la inteligencia artificial para vigilancia, una vigilancia tecnológica estratégica, en donde pues ya puedes identificar incluso hasta las caras de las personas, la utilizan para el control de tráfico, todo muy automatizado. Pues estos son usos, yo creo que bastante buenos, porque ayudan a ser más eficiente una sociedad. Así es, y eso, algo muy interesante que ahorita que mencionaba el maestro Cristian, es que está cambiando tanto. Hace un año más o menos, un poquito más, leí en una revista de Harvard que decían de los trabajadores digitales. Y yo cuando inicié la lectura de este artículo, por ahí mencionaban trabajadores digitales, y yo pensaba en una persona, pues como nosotros, que trabajamos a teletrabajo, a distancia, y que estábamos en la computadora. Pero no, la sorpresa es que los trabajadores digitales ya actuales son estos famosos avatars digitales que ya están ahí y que
son como tipo chatbots que nos están dando la información y que están conviviendo ya en este espacio digital con nosotros y que nosotros mismos podemos crear avatares, incluso crearles ciertas capacidades y empezar ya a ser trabajadores digitales, pero el avatar, nuestro propio avatar. Entonces hay que empezar a ver también ahí ya este tema que viene con fuerza y la verdad es que ya marco europeo, la Unión Europea, ya está tomando cartas en el asunto para poder ver las leyes de todo esto que está sucediendo porque va tan rápido y hay tantas áreas que están haciendo uso y están encontrando nuevas formas para poder utilizarlas en su área, que de repente es tanto que no está el marco, como decíamos, regulatorio para toda esta situación, que hay que estar muy atentos de lo que está sucediendo porque ya somos ciudadanos digitales y tenemos las responsabilidades de un ciudadano tanto en persona como en digital, de cuidar de nuestra imagen digital también. Exactamente, eso es algo muy importante, la imagen digital. Y bueno, otro de los casos de ejemplo que uno se encuentra en la web cuando uno está investigando es el concepto de la política pública basada en datos. ¿Qué es esto? Bueno, es un concepto muy interesante en donde ya hay estudios que han trabajando en donde la IA ayuda a predecir zonas de riesgos naturales que con base en las probabilidades en los datos pasados pudieran ser víctimas de algún problema de la naturaleza o también a identificar zonas con potencial riesgo de incurrir en pobreza, en violencia o bien esto podría servir para hacer el diseño de la acción pública o para canalizar los recursos directamente ahí. Incluso, pues, para quienes trabajan con los datos, ahí en las bases de datos que siempre usamos para los entrenamientos y para las clases, nos encontramos con los típicos ejercicios de donde correlacionamos los robos con un montón de delitos. Ah, bueno, pues esto se puede hacer más grande para cuando tenemos todos los datos de un país, de un estado, de un municipio. Imaginen el potencial de esto y identificar dónde están los delitos, dónde han sucedido y a través de estadística poder definir dónde podría darse el siguiente delito. Esto también sería muy interesante. O qué delito correlaciona con qué otro. Entonces ya desde ahí se pueden tomar acciones pues sociales, intervención social para ver qué está pasando, cuál es la causa de estas problemáticas. Eso está padrísimo y eso ya lo encontramos en las investigaciones científicas que ustedes pueden consultar en la web. Así es. Y eso es muy interesante porque incluso la propia ciencia como tal, como se está construyendo, está evolucionando y eso es un impacto interesantísimo en la investigación a los que nos dedicamos pues a tratar de hacer este tipo de investigaciones científicas. Vemos que incluso las propias bases de datos ya tienen herramientas de inteligencia artificial que se pueden utilizar para agilizar la búsqueda de información. Entonces, todo esto tiene que ver con la información que recabamos de lo que estamos generando como humanidad y es una gran responsabilidad cuidarla, ¿no? Cuidarla y hacer buen uso de ella. Como decíamos hace un momento, podemos segmentar los usos y uno de ellos, pues, es la empresa, las instituciones y todo aquello donde nosotros podemos intervenir, siempre con ética, ¿no? Con esta parte del cuidado. Sí, por supuesto. La ética es fundamental, porque esto nos lleva al otro tema, que es, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son los riesgos de la implementación de la inteligencia artificial en los negocios? ¿Cuáles son esos riesgos potenciales que podrían suceder? Así es. Bueno, primero que nada podríamos empezar a analizar que de manera individual, ¿no? De manera individual, cuáles son los riesgos de no utilizarla correctamente, de estar todo el día pegado a esa inteligencia. Se han visto muchos casos que incluso en países asiáticos ya las personas pierden la noción de si es una persona real o es una IA. Y eso ya ha empezado a ser un tema pues muy controvertido porque ya se quieren casar con la inteligencia artificial y pues bueno, eso ya es un poco riesgoso empezar a perder el hilo que nos separa de una herramienta que se ha vuelto pues sí una área estratégica, pero no deja de ser una parte tecnológica, una herramienta como tal, no una persona. Aunque ahora pues con todas estas situaciones ha perdido un poco ahí el sentido en eso y ha empezado a dar ahí algunas alertas. Incluso veíamos un caso de un chico
estaban echando la culpa a la inteligencia artificial, ¿no? Y eso es peligroso, hay que contemplar muy bien. Otra de ellas, pues, es la parte de dentro de las empresas, la automatización de los empleos, donde realmente les decía hace un momento, ya están contratando empleos digitales, pero digitales no quiere decir que a las personas, sino que los avatars como tal, y bueno, ese es un tema muy interesante porque sí nos puede ayudar para la cuestión de las rutinas, de las tareas muy repetitivas, pero dejando un poco de lado al empleado como tal, ¿no? Y todo lo que puede aportar como ser humano. Entonces aquí podríamos empezar a ver la necesidad de fortalecer las capacidades humanas, las capacidades que le llaman blandas, blandas muchas veces, o también las capacidades digitales, pero además la parte de no hacer a un lado al empleado, sino que entender que este empleado puede generar innovación desde su propia humanidad, que eso es lo interesante, empezar a defender nuestra humanidad a través de otras capacidades que la máquina no tiene y que todavía le hace falta mucho por tener. Los humanos tenemos muchas otras capacidades y no solamente el analizar datos, ¿no? También la creatividad, la innovación puede ser algo que empecemos a aportar más fuerte dentro de los organismos. Claro, por supuesto. Además, hay que tener bien presente que ya se han identificado sesgos algorítmicos y esto está probado. Ya hay estudios científicos de este año de revistas prestigiosas en donde han identificado que sí hay sesgos. En lo particular, a mí me ha tocado ver un sesgo ideológico. Entonces, quizá ya platiquemos un poco más de esto del aspecto ideológico más adelante en otro podcast, pero lo que sí hay es que al haber gran conocimiento, gran parte del conocimiento que se publica, que se conoce y se da como un hecho en el mundo científico, entonces la inteligencia artificial reconoce esto independientemente de la naturaleza ideológica con que se haya producido. Y lo replica. Y lo replica y lo replica. Entonces, estamos, pues sabemos que estamos en un constante marxismo cultural, ideológico, y también está permeando en las inteligencias artificiales. Hay que tener mucho cuidado con eso. No demos por una realidad todo lo que nos responde nuestro asistente virtual. Y esa es la importancia de tener un pensamiento crítico, precisamente. Y cuando hablamos de un pensamiento crítico, una no es criticar al vecino, ¿verdad? Pero otra tampoco es criticar el sistema por criticarlo. Realmente hay que conocer las bases y de dónde viene todo esto, como decía también el maestro Cristian, de dónde surge, cuáles son las ideologías que están impulsando esas novedades, ¿no? O esos temas, esas grandes temáticas de las que debatimos o que la inteligencia artificial nos da una información de dónde viene, hay que ir un poquito más atrás y para eso, pues no es volverle a preguntar a la IA, sino informarse, leer, entender dónde, y es muy importante consultar fuentes confiables, desde libros, desde artículos, todo esto que nos puede ayudar a formar un criterio mucho más sólido. Y bueno, otra pregunta bien relevante es, ¿qué podemos hacer? Nosotros como profesores o los estudiantes, ¿qué pueden hacer para desarrollarse sanamente en este contexto de inteligencia artificial? Bueno, pues yo pensaría de pronto en la educación continua, es estarse preparando constantemente. No basta con decir, ya tengo un título académico, ya con eso me quedo, porque no es así. Para quienes tienen su título de antes de la pandemia, pues no estaban preparados para este boom que hubo de la inteligencia artificial y de todo el despliegue de tecnología desde 2020 para acá. Entonces, hay que tener presente que hay que estar en una constante actualización, la educación continua. Así es, y no nada más el hecho de las herramientas, o sea, llegaron las herramientas, pero esas herramientas impulsaron otras capacidades, como decíamos, otras habilidades digitales que anteriormente tal vez no estaban tan fortalecidas. Incluso el uso de espacios como estos digitales, por lo regular las personas no estaban tan acostumbradas a dar a conocer ahí lo que saben o no estaban tan acostumbradas a interacción con el público, ¿no? Con los demás, a crear comunidades tan grandes. Y hoy en día está tan fácil llegar a esto, pero también vamos a la regulación ética. Sí está bien tener una comunidad, sí está bien impulsar la parte de comunidad y compartir el conocimiento, como decíamos, ¿no? En esta constante educación, pero la parte ética.
qué es lo que queremos nosotros dejar como humanidad, hacia dónde queremos impulsarla, porque no olvidemos que cualquier actuar que nosotros tengamos ahora va a repercutir en las futuras generaciones. Y si la utilizamos para comunidades o crear comunidades dañinas, lo que estamos haciendo es socavando. Estamos minorizando lo que es el gran potencial que podría tener la humanidad o seguir teniendo. Además, en este aspecto de regulación ética, yo quiero invitarles a todos ustedes, a que se involucren también en los aspectos pues, de las leyes. Acuérdense que frecuentemente los congresos, tanto locales como el de la Unión, invitan a pláticas de esto. Conoce qué es la inteligencia artificial, cómo estamos legislando. Pues es una obligatoriedad como ciudadanos acudir. No vale con decir, ah, no, a mí no me gusta la política, a mí no me gusta O no andar, voto o porque no no, voto porque... no me cabe en nadie. Exacto, no basta con eso. Para ser un ciudadano hay que serlo en toda la extensión de la palabra e involucrarse en todos los problemas que, pues, que nos atañen. Y esto no es necesariamente un problema, es una situación que podría convertirse en un problema serio. Entonces, todos debemos de participar. En las universidades hay muchos foros de académicos, de expertos en inteligencia artificial, entonces hay que meterse ahí para conocer, para platicar y externar nuestra opinión también. Sí, no solo en lo que nos convenga, porque muchas veces, como me conviene utilizar la inteligencia artificial, pues la uso indiscriminadamente, no sé ni dónde viene ni a dónde va, pero lo utilizo, ¿no? Sin más ni ton ni son, lo utilizo y creo que con eso va a estar todo bien. Hasta me enojo con mi maestro, mi maestra, si me dicen que lo utilicé, porque pues ahí está y la tenía que utilizar. No, realmente responsabilizarnos y decir, bueno, la voy a utilizar con ciertos cuidados para ciertos fines que no empiezan a socavar en mí, en mis propias capacidades como humano, como esta inteligencia humana, pero que además es una herramienta que me sirva para un progreso. Y como decíamos, si es un progreso en conjunto, en comunidad, es mucho mejor a que sea una visión egoísta. Obviamente, pues visualizarnos cómo queremos ser, qué queremos lograr y atraer ahora sí a las personas para construir algo mejor. Y en este caso, pues desde la cuestión política lo podemos hacer perfectamente, acudiendo pues a las instituciones, verificando qué se está haciendo, qué leyes sí están y qué no, porque les decía, en la Unión Europea ya está, este marco se está construyendo y probablemente como muchas de las leyes que se han traído de otros países, se van a adaptar muchas a nuestro país, porque ellos ahora sí que van en punta de lanza. Ellos van marcando tendencia y como ellos están haciendo uso de la digitalización con mayor frecuencia, como bien decíamos, pues nos dejan este camino ya trazado por el cual después nosotros también circulamos, ¿no? Entonces hay que estar muy al pendiente desde dónde viene, qué se va a adaptar, si realmente estamos de acuerdo, si no, también tratar de movilizarnos para hacer cambios. Sí, por supuesto, es involucrarnos. Y bueno, un mensaje que podría quedar de este podcast es: la inteligencia artificial no te va a reemplazar, no en el corto plazo, pero alguien que sepa usarla definitivamente sí lo va a hacer. Así es, entonces pues invitación sobre todo para poder empezar a involucrarnos, decíamos, tener la parte ética también y sobre todo reforzar nuestras capacidades, capacidades humanas, capacidades digitales, para que no nos reemplacen tan fácilmente o no tan rápido. Y bueno, invitación a todos para comentar este podcast y poder compartir el episodio, darle manita arriba, darle like. Y bueno, pues nos vemos en otro podcast más de Estratégica. Hasta la próxima.